En esta ocasión mi grupo Fernández con Marco, Coyo Pari Cristel, Carrera Saavedra Cris, Carolina Nieves Milagros, Gallo Solórzano Catherine, Chira Castillo Hugo, Yajo Gutiérrez Yumara, Durán Yobla Jennifer y la que les habla, presentaremos El Tungsteno. Novela publicada por primera vez en Madrid en 1931 y escrita por uno de los autores más destacados del Perú, César Vallejo. Viviremos la historia de los indios explotados y abusados bajo las manos de una empresa minera llamada Mining Society. Acompáñenme a conocer más sobre esta historia llena de injusticias. La novela presenta historias de los abusos de la empresa minera estadounidense en complicidad con el gobierno local. Además de hecho, dicha compañía explotaba a los trabajadores, pagándoles bajos salarios y cometiendo crímenes contra los indios. Esta novela se desarrolla en las minas del tungsteno de Quivilca, en Cusco. Los trabajadores llegaron a una cabaña indígena a hospedarse. Los llamados horas desinteresadamente se ofrecían como ayudantes. Los personajes José Marino, el ingeniero Rubio y el agrimensor Benítez formaron una sociedad secreta. Tenían reuniones donde conversaban y bebían. En una reunión en el bazar, José Marino le pide a su sobrina Cucho que busque a la Rosada Graciela. Esta, al llegar, el mismo José Marino le da un preparado a beber, por lo que todos abusan de ella. Al terminar todo esto, se dan cuenta de su muerte, por lo que la entierran al día siguiente. En la tarde, sus hermanas Teresa y Elvina van a reclamar por lo sucedido, ya que se dan cuenta que su hermana la mataron y no se murió ella, pero solamente atinan a botarlas. En la obra El Tungsteno del autor César Vallejo, en el capítulo 1 presenta varias problemáticas importantes. A continuación te mencionaré algunas de ellas. Explotación laboral. La novela aborda la explotación de los trabajadores en las minas de la región de Cusco, Quivilca. Muestra las difíciles condiciones de trabajo a las que están expuestos los mineros. Desigualdad social. La novela retrata las desigualdades sociales existentes en la sociedad peruana de la época. Muestra la brecha entre los trabajadores pobres y los ricos propietarios de las minas, así como la falta de oportunidades y la marginación de los más desfavorecidos. Corrupción y abuso de poder. Vallejo expone la corrupción y el abuso de poder por parte de las autoridades locales y de las compañías mineras. Estas entidades explotan a los trabajadores y manipulan la ley a su beneficio. Condiciones de vida precarias. El Tungsteno describe la dura realidad de la vida en la región minera, donde las condiciones de vida son extremadamente precarias. Los personajes sufren pobreza, enfermedades y falta de acceso a servicios básicos. Estas son solo algunas de las problemáticas que se presentan en el capítulo 1 de la obra El Tungsteno. La obra en su conjunto aborda temas como injusticia social, opresión laboral, discriminación, abuso sexual y la lucha por la dignidad humana en su contexto histórico específico. Una gerencia norteamericana propuso dar comienzo a la extracción del mineral en la mina del Tungsteno, en el departamento de Cusco. Así empieza el reclutamiento de peones y empleados que salieron del Colca con rumbo a la mina, contratados para los labores mineros a través del abundante ingreso del dinero en Colca. Esta se convirtió en una ciudad caótica y acelerada para las horas. En un bar de Quilca se encontraban José Marino, el ingeniero Rubio y Leonidas Benítez. Vamos a hacer una enorme asociación y nos convertiremos en millonarios. Sí, recorreremos a los gringos de mano de obra para la mina. Pero debemos hacerlo en secreto. Seremos ricos. Los indios ahora son personas ingenuas e inocentes, que se quedan plasmadas con las cosas que José Marino vende en su bazar. De esta manera comenzaron a quitar tierras y se fueron aprovechando de los horas. Una tarde en el bazar de José Marino estaban el comisario Balazari, el cajero Machuca, el profesor Zavala y los gerentes de la empresa minera.
Marino, ahora que te vas al Colca, ¿con quién vas a dejar a tu osada? La rifaremos al Cachito. El comisario Balazari fue el que ganó el cacho a la Rosada y mandó a servir el champán. Cucho, ve a llamar a Graciela para que venga pronto. Cucho, el sobrino, va rápidamente donde Graciela la Rosada. Era una muchacha de 18 años, hermosa con ojos grandes y negros y empurpuradas mejillas candorosas. Al llegar, Graciela, con el Cucho José Marino, le dice: Adelante, Graciela, acércate a mi lado. No. ¿Para qué me llamaste, patrón? Pensé que te irías sin despedirte. Ya ves que no. Ven, toma un vaso de champán. Viajaré, pero pronto regresaré. Se sintió muy avergonzada, cantando y bailando sin causa alguna, delante de todos los hombres que la acompañaban. De pronto se cierra la puerta del bazar y empieza un abuso no consensuado. Todos aprovechan de Graciela, primero los patrones, Mr. Tai y Buiz. Luego el comisario Balazari, el cajero Machuca, el ingeniero Rubio y el profesor Zavala. Y último, José Marino. Cuando la luz se enciende en el bazar, todo estaba destruido. Las botellas estaban rotas, los vasos tirados y algunas manchas de sangre. En el capítulo 2, José y su hermano menor Mateo tenían un pequeño negocio de bazares y un enganche de peones para la Mining Society. Mr. Tyke les pidió 100 peones más para las minas, ya que se necesitaba más mano de obra en Estados Unidos. Por otro lado, Mateo y José estaban enamorados de su empleada Laura. Laura tuvo un pequeño corte en su brazo al intentar abrir la puerta cuando Mateo intentó entrar a su cuarto. Laura le confesó a Mateo que estaba embarazada de él, y Mateo, al recibir esta noticia, solo se fue corriendo silenciosamente. Al otro día, los hermanos fueron por 2 gendarmes para atraer a unos peones prófugos. El sargento se había ido a traer conscriptos. La gente sintió lástima por los peones prófugos, ya que los gendarmes los golpeaban. En un momento, todo el aire se tornó de sangre, ya que el subprefecto ordenó que disparen a la muchedumbre. El subprefecto volvió a llamar a José Marino y le ofreció 15 indios, pero Marino le pidió 20 y aceptó. Los indios no preguntaron ni hablaron. Al día siguiente se levantaron y tuvieron mucha sed, pero no había nada de agua. Todas sus familias se habían quedado atrás. Problemáticas que se presentan en el capítulo 2. La explotación laboral. El capítulo describe las condiciones de trabajos inhumanas de los mineros en la mina del Tungsteno. Los mineros trabajan largas horas en condiciones peligrosas, sin protección adecuada y reciben salarios muy bajos. La marginalidad social. Los mineros son retratados como personas marginadas y desfavorecidas socialmente. Están atrapados en un ciclo de pobreza y explotación que los deja sin oportunidades de mejorar su vida. La corrupción. Revela cómo la corrupción es parte integral del sistema económico que controla la producción del tungsteno. Los mineros son explotados por los dueños de las minas y los intermediarios que compran el tungsteno, todos los cuales benefician de la falta de regulaciones y la falta de producción laboral. La opresión política. La novela sugiere que la explotación y la corrupción están respaldadas por el poder político del gobierno, que trabajan en colaboración con los dueños de las minas y los intermediarios para mantener el control sobre la producción del tungsteno. En resumen, el capítulo 2 del Tungsteno pinta un cuadro sombrío de la situación de los mineros y sugiere que la opresión económica y política son factores fundamentales que contribuyen a la pobreza y marginación. La oficina de la Mining Society en Nueva York exigía un aumento en la producción de tungsteno de todas sus explotaciones de Perú y Bolivia. Estados Unidos, al entrar a la guerra europea, necesitaban un fuerte stock de metal listo para ser transportado a los astilleros y fábricas de armas. Mr. Tyke le había dicho secamente a José Marino: Usted me pone, antes de un mes, 100 peones más en las minas. Mr. Tyke, haré lo que yo pueda. No me diga usted eso. Usted tiene que hacerlo para los hombres de negocio. No hay nada imposible. Pero Mr. Tyke, fíjese que ahora es muy difícil traer peones desde Colca. Los indios ya no quieren venir. Dicen que es muy lejos. Quieren mejores salarios
quieren venirse con sus familias. El entusiasmo de los primeros tiempos ha pasado. Mr. Tyke, sentado rígidamente ante su escritorio y después de chupar su pipa, puso fin a los alegatos de José Marino, diciendo con implacable decisión: Bueno, 100 peones más dentro de un mes, sin falta. Y Mr. Tyke salió solemnemente de su oficina. José Marino, caviloso y vencido, lo siguió a pocos pasos. En este capítulo se reunieron todos en Quivilca, el herrero Huanca, Leonidas Benítez y el apuntador y examante de la difunta Graciela. Hablaron de todas las injusticias que se cometían contra los indios, los gobernantes y ricos de Mining Society. Decían que los obreros deben de asumir el gobierno, mas eso no era todo. Servando Huanca quería atreverse a ir hasta la revolución y votar a los millonarios y grandes caciques que están en el gobierno. Unos instantes después, Leonidas Benítez salió del rancho, cuidando de no ser visto. Minutos más tarde, Servando Huanca salió tomando idénticas precauciones. Dentro del rancho, el apuntador trancó su puerta, apagó el candil y se acostó. No podía dormir por estar pensando en todo lo que había pasado. Entre sus pensamientos estaba todo lo que le había dicho el herrero Huanca sobre revolución, jornada, varones, justicia. Esa noche cruzaba por su mente el recuerdo de la difunta Graciela, a la que había querido mucho. Murió porque la mataron los gringos, José Marino y el comisario. En ese momento se echó a llorar. En este capítulo podemos apreciar cómo el herrero Huanca conversaba en Quivilca con Leonidas Benítez y el apuntador y examante de la finada Graciela sobre temas que para el día de hoy siguen siendo un problema, como la discriminación hacia las personas del campo, que se puede ver reflejado en los abusos que sufrieron los indios bajo las manos de esa empresa minera, y también los abusos de personas del domando como eran los de Mr. Tog y Mr. Whis, quienes eran unos norteamericanos gerentes de la mina. Finalmente, cansados de tanto sufrimiento y muertes inocentes, como fue la de la finada Graciela, Leonidas Benítez y los demás deciden alzar la voz y luchar por sus derechos. Una tarde, el herrero Servando Huanca estuvo en Quivilca con Leonidas Benítez, quien fue declarado de supuesto agrimensor, perdiendo además su comunidad de cultivo y cría con José Marino. Huanca, ¿ahora qué haré? Esos tramposos me engañaron y me declararon como agrimensor. Yo te dije que iban a quitar todas tus posesiones. Ahora has perdido tu cultura y tu dignidad. Con palabras desgarradoras, Huanca logró que Benítez despertara del letargo en el que estaba inmerso y se diera cuenta que no solo los indios eran explotados, sino también maniatados por los yanquis y por los hombres como José y su hermano Mateo, que servían incondicionalmente a tipos sin escrúpulos como Mr. Tyke. Ahora entiendo perfectamente lo que esos gringos quieren hacernos. Todos ellos son iguales, José, su hermano y Mr. Tyke. Benítez suministró un documento que demostraba que Mr. Tyke no era yanqui, sino alemán, y que con esa evidencia podría fregar a la sociedad minera. Buenas tardes, vengo a presentar este documento que prueba que Mr. Tyke se ha estado haciendo pasar por yankee, pero en realidad él es alemán. Lo que determinó la actitud de Benítez era el amor que sentía por la difunta Graciela, ya que él recordaba y amaba en silencio. Ahora que tengo pruebas suficientes para detener de una vez por todas la empresa Mining Society y terminar de una vez con el abuso y la explotación hacia nuestros hermanos, podrás descansar en paz, amor mío. Leonidas Benítez y Huanca se unieron para iniciar la rebelión de los indios contra sus opresores. Efectivamente, en las épocas anteriores, los que tenían mayor cargo pisoteaban a las personas ilegales, a la gente que no tenía muchos recursos, ya que como Vallejo dijo, el Perú estaba dividido en dos repúblicas, entre ellas estaba la pública y la otra que era los comerciantes. Se tiene el caso de los despojos y las injusticias vividas en ese momento. Pero felizmente, a transcurso de los años, se fueron desarrollando derechos que protegían a las personas de los desalojos como también de los abusos. Poco a poco el Perú fue creciendo exitosamente. Como se aprecia, no debemos de abusar de nuestros cargos, ni mucho menos abusar de la gente que tiene menos que nosotros, ya que también deberíamos de ponernos en el lugar de ellos. Vallejo conoció al Perú en sus dos etapas, fueron tanto social y pública.
y como en esa época se cometieron muchos abusos, que deberíamos de respetar a las personas. Debemos de darles su lugar y no tratarlos mal, ya que todos somos iguales, y sobre todo no abusar de nuestros cargos. En términos generales, Vallejo ensayó una propuesta estética que desde la mirada marxista-leninista del mundo indígena intenta expandir el conocimiento de los problemas sociales del Perú, problemas derivados de la persistencia de un sistema colonialista de opresión política, económica e ideológica. La propuesta de Vallejo, aunque motiva por una actitud legítima para la reivindicación de un pueblo indígena oprimido, parte de una contradicción inaudible consistente en soslayar la mirada indígena del mundo, repitiéndose a sí mismo un círculo vicioso que desde épocas de la colonia española sustituyó el modelo de pensamiento del nativo por el colonizador foráneo. Y es justamente allí donde reside la fuerza y la esencia del colonialismo. Efectivamente, se pensaba a la mujer de forma sumisa, callada y de carácter pasivo. Hoy en día se ha evolucionado de acuerdo a este pensamiento. A la mujer se le valora más y se sabe las capacidades que tiene y demuestra. Las mujeres han demostrado su perseverancia y valentía al luchar por tantos años en sus derechos e igualdad. En la actualidad se podría apoyar haciendo campaña para incluir a más mujeres en labores donde el machismo abunda, y de esta forma concientizar a las personas sobre este tema. Ayuda porque de esa manera podemos realizar proyectos en grupos de trabajo de manera cooperativa, con roles definidos, investigando y buscando información que se requiere hacer y luego comunicarlo con nuestro grupo. Esto ayuda en serio a los estudiantes, ya que ellos empiezan a socializar con sus compañeros, comienzan a buscar una solución desde la vista amplia de todos los integrantes. El Tuxteno es una obra que simboliza las injusticias iniciales que viven los pobres y se puede visualizar las protestas y medidas de lucha de los pobladores. Las empresas mineras solo buscan su beneficio, sin importar si afectan los cultivos de los agricultores. Finalmente, podemos afirmar que el Tuxteno es un retrato de la realidad peruana.